Alemana. Clínica de Especialidades Adolfo Kolping. Hospital Corazón de Jesús. Alpura. Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches y bienvenidos. Ya comienza su programa Doctor TV, programa 560 en este lunes 2 de julio por Televisión Universitaria, La Nueva Imagen. Permítame dar la cordial bienvenida a nuestra conductora, doctora Rosario Ruiz. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Cristian. Gracias por tu bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas. Un gusto estar nuevamente esta noche con ustedes, como siempre, para hablar de temas de salud, principalmente prevención de enfermedades. Y hoy, que es lunes, pues vamos a empezar justamente con estos temas. Antes de hablar de lo que había quedado inconcluso el anterior lunes, hablar de la nutrición de nuestros adolescentes y nuestros escolares, vamos a hablar de lo que usualmente organiza el Colegio Médico de La Paz, múltiples actividades de capacitación continua. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es la Jornada Juliana de Oncología. Como van a ver en sus pantallas, es una jornada dedicada a todo tipo de público. Por supuesto, está organizada en honor a las fiestas del 16 de julio, Cristian. Así es, doctora, invitamos a todo el público a que sea partícipe de esta jornada juliana de oncología. Tendremos temas centrales como ser testimonio de un paciente con cáncer, generalidades en oncología, diagnóstico del paciente con cáncer, distintas variedades de cáncer, manejo del paciente oncológico, y habrá mesas redondas para brindar muchas opiniones. El lugar donde se va a desarrollar a cabo es en el auditorio del Colegio La Salle, ubicado en la Florida, Avenida Arequipa, número 8578. En fecha será el 18, 19 y 20 de julio, de 9:30 a 18 horas. La inversión será un aporte voluntario de 100 bolivianos, que se deberá realizar en la cuenta del Banco Visa en bolivianos con el número 59 27 30 40 17. Tendrá una certificación con valor curricular. Ustedes pueden comunicarse también al celular 706 05 845 720 33 459. Y además tenemos que mencionar nuestra segunda actividad, el segundo Congreso Internacional Asociado de Medicina Interna y Nefrología, un evento que también está auspiciado por el Colegio Médico de La Paz y se va a desarrollar también en nuestra ciudad, Cristian. Así es, doctora, tenemos ya este segundo congreso que es internacional. Serán partícipes los países de México, Chile, Uruguay y España. Está dirigido a especialistas en medicina interna, nefrología, medicina familiar, cardiología, reumatología, endocrinología, hematología, urología, médicos generales, licenciadas en enfermería y auxiliares de enfermería. Se desarrollará en fecha 15, 16 y 17 de agosto del 2018. El lugar del evento será en el Hotel Europa, Salón Germania. Y bueno, hay más eventos, Cristian. Tenemos la jornada departamental de VIH-Sida, que se va a desarrollar los días 4, 5 y 6 de julio. También van a ver el afiche en su pantalla. Se van a tocar múltiples temas relacionados con esta enfermedad. El lugar, el auditorio número 1 del Colegio Médico de La Paz, se va a desarrollar los días 4, 5 y 6 de julio de este mes, de este año, de horas 18 a 21, es decir, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, los días 4, 5 y 6 de julio, dirigido también a todo tipo de profesionales en salud, pero también al público en general, si es que hubiera interés en este tema. Y por último,
el Simposio Nacional de Patologías Multidisciplinarias Prevalentes los días 5 y 6 de julio. También están viendo el afiche en sus pantallas. Se van a tocar múltiples temas y de mucha prevalencia, como es la hipertensión arterial, la reanimación cardiopulmonar, el Chagas, la neumonía, prevención de obesidad, epigenética, enfermedades mentales prevalentes además. También es un simposio que se va a desarrollar en el Colegio Médico de La Paz, ¿no es así, Cristian? Es importante tomar en cuenta que el lugar donde se va a llevar a cabo es el Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz, ubicado en la avenida Costanera, lado Costanerita, número 6026, entre calles 14 y 15 de Obrajes, auditorio Titanium, de horas 17 a 21 horas. Y las inscripciones podrán hacerlas en la Biblioteca del Colegio Médico Departamental de La Paz, calle Vallivian, número 1266. Pueden comunicarse a la línea telefónica 220-2838 o en la página web www.colmedlapaz.org.com. Claro que sí, hemos mencionado, miren, bastantes eventos, 4 eventos, los cuales están organizados por el Colegio Médico de La Paz y a la cual todos están cordialmente invitados si es que tienen interés en alguno de estos eventos. Hemos mencionado 3 eventos este mes y 1 el mes de agosto. Y bueno, vamos a hablar de lo que es nutrición infantil y nutrición en edad escolar después de este pequeño corte. Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colping. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Y bueno, acaban de ver ahí en sus pantallas las diferentes redes a las cuales ustedes pueden acudir. Si tienen interés de volver a escuchar alguno de los temas que hemos tocado en el programa, pues pueden estar en Face o en YouTube con facilidad. Tenemos que hablar de un tema que había quedado inconcluso el día lunes anterior. Vamos a hablar de lo que es nutrición infantil y nutrición, además vamos a añadir nutrición en el escolar. Para ello tengo la grata visita a mi derecha de la licenciada Eliana Álvarez y a mi izquierda la licenciada Gabriela Coronel. Ambas son nutricionistas especializadas en la parte pediátrica. Bienvenidas nuevamente, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada Coronel. Nos han traído una serie de productos que tenemos en la mesa porque vamos a hablar de lo que es la curva alimentaria. ¿Qué es la curva alimentaria? Así es. Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, queremos representar a nuestros queridos papás que la alimentación de los niños es realmente muy importante y conocer los alimentos es esencial. Como vemos acá en la mesa, queremos representar lo que es el arco de la alimentación, que son los diferentes alimentos que constituyen nuestra alimentación, ¿no? Y ahora voy a empezar con lo que son las proteínas, el aporte de proteínas en los niños, ¿no? Que podemos tener de 2 tipos, que es el origen animal y de origen vegetal, ¿no? Acá tenemos las leches, que son fuente de proteína animal, y lo que son el queso, el huevo, que son de origen animal, ¿no?
Y también tenemos las proteínas que son de aporte vegetal, como ya tenemos los cereales, las leguminosas, y como decimos, ¿no? Las proteínas son muy importantes para los niños, ya que estos están en etapa de crecimiento y es vital, ¿no? Porque las proteínas van a ir a reparar lo que son van a ir a formar tejidos, reparar las células que están en constante crecimiento. Entonces el aporte para un niño en la etapa de infancia es de 3 porciones, ¿no? Y en cada día se puede variar, no es que decir que tiene que tomar 3 vasos de leche al día y cubre su requerimiento de proteínas, sino que también tiene que consumir, si no es leche, una porción de carne, o podemos hacer una mezcla vegetal en la casa, que puede ser una mezcla ideal, por ejemplo, un cereal y una leguminosa, un arroz y con porotos, ¿no? O sea, al hablar de proteínas, estamos hablando de 3 porciones diarias de leche o yogur o queso o huevo o cereales del tipo que tenemos aquí a mano derecha. Así o es. Carne, Sí, que exacto. sería otra fuente de proteínas. Exacto. La principal fuente de proteínas en los niños puede ser las de origen animal, las principales, como la carne, los pescados, el huevo. Y nosotros aquí tenemos otra opción que son las leches, el queso. ¿No? Nosotros en la dieta debemos aprender a variar, ¿no? ¿Cómo combinamos, licenciada, estos productos? Necesitamos 3 porciones de proteína. ¿Qué cantidad de proteínas para un niño, para un infante y para un escolar? ¿Qué cantidad de proteínas por día deberían consumir? Por ejemplo, ¿qué tipo de proteína? Ya, para esquematizar, ¿no? Por ejemplo, si la mamá se puede dar de cuenta, si es una proteína de origen animal, la porción que tiene que consumir de carne es la porción de su palmita del niño, ¿no? Esta porción, esta parte y el grosor de su palmita, ¿no? La guía es la palmita del niño, entonces eso se filetea y se abre un poco más. Y ¿Cualquier tipo de carne? Esa puede ser la de pollo, la de res, que puede blanca o roja. Exacto, ¿no? Y si digamos hablamos de una porción de proteínas de queso, que tiene que ser una tajada considerable como la que vemos en pantalla, o un huevo entero, que va a ir a cubrir las proteínas de un almuerzo o de una cena, ¿ya? Además también el aporte de leches en el día se puede variar, como usted dijo, también no es que le tenemos que decir al niño consuma 3 vasos de leche al día, sino que también podemos variar. Puede tomar su tacita de leche o variar con el yogur o una porción de queso también. Si hablamos de los cereales, licenciada Álvarez, que los tiene a su lado, también son fuente de proteína. ¿Qué cantidad de estas deben consumir los niños diariamente? Bueno, los cereales contienen proteínas, sí, pero los cereales son fuente de carbohidratos, ¿no? Y los carbohidratos son muy importantes en la dieta de los niños y también de los adultos. Y representan más o menos un 50-60% de la dieta global que tenemos. Por lo tanto, son bastante importantes, ¿no? Porque nos brindan energía y depende del alimento, nos brindan diferentes micro y macronutrientes también, ¿no? En este caso son importantes, ¿por qué? Porque nos brinda energía en los niños. Los niños necesitan bastante energía porque no solo están haciendo actividades, sino también están creciendo. Y en nutrición les proporcionamos cierto tipo de kilocalorías adicionales para que sigan con su crecimiento constante, que sea lineal. La mayoría de esas kilocalorías provienen de los cereales, ¿no? Si hablamos de porciones, licenciada, igual que lo que acabamos de hablar, las proteínas que provienen de lácteos, carnes y otros. En este caso, si hablamos de los cereales, ¿qué cantidad de porciones deben recibir los niños diariamente? Las porciones son pequeñas, ¿no? Tiene que ser del tamaño del puño de la persona, en este caso del niño. El puño de un pequeñito es chiquitito. Entonces, tenemos que darles pequeñas porciones de arroz, pequeña porción de tubérculo que también nos brindan carbohidratos. Por ejemplo, está la avena, está la quinoa. Nosotros estamos muy acostumbrados a consumir harinas blancas, que es esta, ¿no es cierto? Hay de todo tipo, no solo de trigo. Lo que es muy importante es que debemos nosotros consumir harinas y cereales integrales. ¿Por qué? Porque en este caso le hemos sacado la mayoría de los nutrientes que tenía, porque lo hemos decorticado. Exacto. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con la avena. Esta es una avena instantánea, que se pone agua o se pone un líquido caliente y ya está, sí, ¿no es cierto? Lo que tiene esta es más almidón, ¿no? En cambio, las avenas que están con todo su recubierta
tienen todos sus elementos nutricionales y tienen fibra. Es decir, que es mejor consumir la avena que consumíamos antes. Exacto, la que tenemos que hervir como 1 hora. Exacto. Esa es mucho mejor en todos los cereales. Siempre es mucho mejor los cereales enteros. ¿Por qué? Porque nos brindan todos los nutrientes y la fibra. En este caso les vamos a presentar es un pseudo cereal porque es a la vez una leguminosa y es un cereal, que es la quinoa, y que, bueno, gracias a Dios en nuestro país la tenemos a disposición. Está el arroz, pero el arroz es mejor variarlo de vez en cuando, ¿no? Estamos muy acostumbrados en nuestro medio a comer arroz, fideo todos los días. Entonces tenemos poroto, tenemos garbanzos, tenemos quinoa, tenemos varios cereales que podemos variar, ¿no? Al hablar de las harinas, estamos hablando indirectamente de lo que son galletas y panes. Exacto. ¿Qué cantidad de galletas y panes al día deben comer nuestros niños? Más o menos deberíamos consumir de 4 a 5 cereales al día, en general, ¿no? Puede ser en forma de pancito, puede ser en forma de una avena con leche, puede ser arroz en el almuerzo, etcétera, ¿no? Lo importante de esto es tratar de acostumbrar a los niños que coman cereales integrales. Por ejemplo, galletas hechas no solo con harina blanca, sino con harina integral, para nivelar, bueno, para prevenir que la glucosa fluctúe mucho, ¿no? Y así prevenimos la diabetes, ¿no? Prevenimos el sobrepeso también. La fibra nos ayuda muchísimo y los niños tienen que aprender a consumirla. Lastimosamente, la mayoría de los niños no consumen mucha fibra porque no están acostumbrados a comer frutas ni vegetales. Y de paso les damos harinas blancas y puros tubérculos. Entonces es bastante importante que si compramos en la casa galletitas, queques, cualquier otro producto proveniente de las harinas, que sean de harinas integrales. Sí se puede consumir, la harina blanca no es totalmente mala, sino hay que variar y equilibrar en la dieta, como decía la nutricionista. Combinar los productos. Exacto. ¿No es cierto? Cristian, tenemos que invitar a los televidentes a que nos llamen. Así es, doctora, tenemos ya la línea telefónica abierta, el número es 244-3413 para que nuestros televidentes puedan hacer sus consultas correspondientes al tema de nutrición. Licenciada Coronel, tenemos ahí legumbres. ¿Qué hacemos con las legumbres? ¿Qué cantidad de porciones deben consumir nuestros niños? Ya, las legumbres están dentro de del grupo de los cereales, como le explicó la licenciada Eliana. Generalmente las legumbres y los cereales son el puñito de los niños en cantidad, ¿no? Pero hablando de lo que son frutas y verduras, la cantidad tiene que ser 5 porciones al día, entre frutas y verduras. 3 son de frutas, 2 porciones de verduras. Como vemos ahí en la mesa también, siempre tenemos que variar con la variedad, ¿no? No solo darle plátano todos los días al niño, ¿no? Siempre variar. En nuestra Bolivia tenemos una gran variedad de frutas y además que son baratas, económicas y las tenemos al alcance, ¿no? de nosotros, entonces variar siempre. Al hablar de porciones, estamos hablando de frutas enteras, 3 frutas enteras al día, licenciada. Así es, sí. Ahora a ambas les voy a preguntar porque usualmente las madres pues intentamos alimentar del mejor modo posible a nuestros niños en un periodo en el que no les atrae mucho la comida. Y tendemos a licuar las comidas, a hacer papillas, a mezclar varios de estos productos en los jugos, hacer un jugo de fruta, más un poco de quinoa, más un poco de leche o yogur. ¿Eso es adecuado o no es adecuado? En los jugos sí, no hay ningún problema. Podemos poner wilcaparu, podemos poner cebada, no hay ningún inconveniente. No, lo que sí no es muy aconsejable en los niños más pequeñitos darles muchas papillas. Hasta el año tienen que comer como el adulto come, tal cual. Solo en la proporción vamos a variar, ¿no es cierto? En la cantidad. Las papillas no, porque les predisponen a que después no acepten otras texturas. Entonces hay niños de 3 años que no pueden tolerar una carne bien tostada o una papa frita o un platanito frito. Entonces sí necesitamos que los niños aprendan a comer diferentes texturas para que se alimenten de mejor manera, para brindarles diferentes tipos de presentaciones de comida. Sí podemos variar para que los niños acepten mejor. Por ejemplo, tal vez a un niño no le guste el wilcaparu, entonces le podemos poner en su licuado de
plátano con leche, sí se De puede fruta en hacer. el desayuno. Exacto. Hay que, como usted nos puso el ejemplo, sí hay que tratar de tal vez camuflar algunas Combinarla, cosas. exacto, ese es el término, Exacto, camuflar. que no les gustan a los niños. Sí se puede, para que poco a poco vayan acostumbrándose a ciertos sabores. Entonces sí les podemos brindar. Por ejemplo, en las verduras muchos niños no quieren comer. Entonces podemos hacer, no sé, tortillas, podemos hacer pastel de carne y le ponemos varias verduritas, etcétera. Entonces sí hay que ser muy creativos cuando los niños no quieren comer. En la etapa que ya están empezando a comer, entonces hay que aprovechar. Pero de que es muy común que los niños no quieran comer en ciertas etapas de su vida, sí, es muy común. Definitivamente uno de los temas que tocó es sumamente importante. Tenemos que estimular a que nuestros niños mastiquen sus alimentos. Exacto, sí. ¿Cuán importante es esto, licenciada? Es realmente importante porque la alimentación en el niño pequeño es no solamente para que se nutra, sino para que adquiera hábitos alimentarios adecuados, ¿no? Que el niño esté comiendo siempre sopa licuado, no es un hábito alimentario adecuado, ¿no? Entonces el niño tiene que comer tal cual el adulto come. ¿Por qué? Porque necesita que sus papilas gustativas y a nivel neuronal psicológico también empiece a establecerse ciertas conductas alimentarias. Si les damos solamente papilla o licuado, se están acostumbrando a comer de esa manera y después cuando sean más grandecitos no van a querer probar nada más. Y eso es evidente y lo vemos en consultorio todos los días. Los niños que comen así habitualmente tienden a bajar de peso, siempre. Los niños que a partir de los 8 meses y empiezan a agarrar y comer pedacitos, porque sí se puede, tienden a tener una mejor alimentación y son mucho más independientes cuando tienen 1 año, 2 años, 3 años. Lo ideal es que el niño a partir de los 18 meses coma solo y que su mamá también coma sola. Vemos niños de 3 años que les seguimos dando con cucharita, les seguimos. Entonces, eso no es adecuado a nivel psicológico y a nivel hábitos alimentarios saludables, que es parte de la higiene alimentaria también. Claro. Licenciada Coronel, definitivamente la alimentación de un niño de estas edades que estamos hablando, del escolar y del infante, depende netamente de los adultos. Y si los hábitos alimentarios en los adultos no son buenos, por supuesto se lo transmite al niño. Y por eso hoy día hemos querido intentar explicar por qué un niño debe comer bien. ¿Qué hacemos con la famosa comida chatarra? Claro que son sabrosas, pero usualmente es lo que le gusta últimamente a los niños, lo que hablábamos el anterior lunes, las alitas famosas. Ahora están de moda las alitas, las hamburguesas y los pollos. ¿Qué hacemos con los niños? Porque si los ponemos a comparar esos productos versus estos, quizás prefieran la comida chatarra. Pero lamentablemente quien se las ofrece es siempre el adulto. ¿Qué hacemos con la comida chatarra? ¿Es conveniente o no darle a nuestros niños esta comida? Así es, bueno, tenemos que partir siempre de que los niños hasta los 5 años de edad crean sus hábitos alimenticios, crean sus gustos, ¿no? Entonces depende de los papás dar el ejemplo, de enseñarles a los niños que deben consumir saludable, presentarles a los alimentos, decirles y enseñarles. Los niños a partir de los 1 año y medio, 2 años, ya entienden. Si les dices, esta zanahoria tiene vitaminas, te va a ayudar a crecer, a que seas fuerte, les damos mensajes buenos de lo que es una alimentación saludable, los niños entienden y como entienden, consumen, ¿no? Si los papás en casa comemos nuestro pollo frito, con nuestras papas fritas, y al niño le decimos, come tu ensalada, ¿te hace bien? El niño no lo va a hacer, porque el papá o la mamá no lo hace. Claro. Si le damos agüita al niño, que tiene que consumir, el consumo de agua es importante en el niño, y el papá está con la Coca-Cola, yo estoy con mi Coca-Cola o con mi gaseosa, entonces no es un buen ejemplo. Los niños van a seguir el ejemplo de los papás. Ahora, ha tocado un punto sumamente importante, y no quiero que nos olvidemos, licenciada Álvarez. Respecto al agua, el consumo de agua, ¿qué cantidad de agua debe consumir un niño? Y si es conveniente, si se puede comparar el agua con una bebida gaseosa o un hervido que le llamamos normalmente en nuestro medio. Sí. ¿Es lo adecuado? ¿Es comparable? Bueno, lo podemos comparar, pero no es, son extremos totalmente diferentes, ¿no?
El agua que nos ayuda a hidratarnos y a mantener un equilibrio hidroelectrolítico. Eso nos ayuda a que el organismo funcione adecuadamente. ¿Qué es lo que hacen las bebidas gaseosas? Y lastimosamente vemos que niños más chiquititos están empezando a tomar y les dan en sus biberones. Una bebida gaseosa tiene como fundamentalmente bueno, no son alimentos, dos productos, que es el azúcar y el sodio, ¿no? En un vasito de azúcar cumple el requerimiento de casi 2 días para un niño de azúcar. De hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono también son azúcares, pero son azúcares complejos y son azúcares que tienen nutrientes. El azúcar simple es el azúcar que conocemos. ¿Eso qué nos hace? Nos predispone a tener problemas posteriores como diabetes, problemas metabólicos, problemas renales, etc. Por ejemplo, los problemas renales tienen que ver con el sodio que tiene las sodas, ¿no es cierto? Tiene exagerada cantidad de sodio, son nocivas, sí. Yo recuerdo que cuando yo era niña, generalmente tomábamos soda, pues los fines de semana y eso, tal vez en algún acontecimiento. ¿Qué es lo ideal, no? La prohibición en la nutrición no va de la mano, porque es algo incoherente prohibir totalmente un alimento. Lo que tienen que hacer los papás es enseñar que ciertos alimentos, bueno, no son alimentos, ciertos productos no son adecuados para los niños. Por lo tanto, se consume muy rara vez, en algunas ocasiones. ¿Cantidad de agua, licenciada? La cantidad adecuada va a variar, depende de la edad y la actividad del niño. Tiene que ser sí agua, no está ahí incluido la sopita, ni el tecito, ni los herviditos, ¿no? Los herviditos igual tienen azúcar. Obviamente es que es mucho mejor que una soda, pero siempre el agua. En un niño más o menos de 10 años, aproximadamente es 1 litro, 300 miligramos, porque se calcula dependiendo, como le digo, del peso, de la edad, de la actividad. Pero al menos 1 litro al día deben beber. Al menos, sí. Y en el transcurso del día. No quiere decir que en la mañana o en 1 hora nos acabemos 1 litro. Tiene que ser paulatinamente y de a poquito, sí. Bueno, para recalcar, en el caso de los infantes, de los bebitos, solo a partir de los 6 meses se les brinda agua. Antes no, porque es ya algo peligrosito, porque antes solo toman leche materna, claro, con lo que se le da el agua, los nutrientes y demás, solamente eso. Pero sí es bastante importante el agua en los niños y en realidad en todas las personas. Licenciada Coronel, algo que les gusta mucho a los niños, ¿qué hacemos con los dulces y las golosinas? ¿Es conveniente qué cantidad al día o a la semana deben consumir? Sí, en nuestro arco de la alimentación hay una parte muy chiquita que son los azúcares y dentro de los azúcares están las golosinas, ¿no? Están dentro de nuestro arco de la alimentación, pero deben ser mínimas, ¿no? Todo lo que son chocolates, dulces, es eventual, no es diario, ¿no? Porque tiene un gran aporte de azúcar y como mencionamos, eso hace daño a la salud, predispone al niño a diversas enfermedades. Bueno, para acoplar, a los niños se les puede dar azúcar a partir de los 2 años, solamente a partir de los 2 años, que es recomendación de la OMS y del Ministerio también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el azúcar son kilocalorías vacías que no nos brindan nada bueno. Sí tenemos que consumir azúcares simples, por ejemplo la fructosa que está en las frutas, que es parte de los carbohidratos que habíamos hablado, que habíamos dicho que es un 50-60% de la alimentación, de los cuales podemos sacar azúcares simples que son más o menos un 10 o un 7% dependiendo. ¿Eso a cuánto equivale? Más o menos en un niño de 5 a 10 años, como unas 3 cucharadas de azúcar simple. Entonces, si les vamos a dar leche sin azúcar porque no necesita. Si van a tomar tecito, que es mejor evitar, ¿no es cierto? Porque no es algo saludable, o cualquier otro producto, les podemos dar con pequeñas cantidades de azúcar. Si más o menos va a consumir 3 cucharadas de azúcar en el día, podemos dar 1,5 cucharadas, dependiendo de la edad. Los niños más chiquititos no deberían consumir azúcares simples. Sí pueden consumir algunos dulcecitos de vez en cuando, pero no es lo ideal, ¿no? Hay que enseñarles siempre que de vez en cuando se puede comer algunas cosas, pero se debe comer lo que hay en casa. Cuando el niño consume más dulces, cuando en la casa hay dulces,
Claro. ¿no? Entonces, cuando el niño ya O cuando les damos el dinero para que lo compren. Exacto. Entonces, para cuando llegue la edad de que el niño pueda ir a la tienda o pueda ir al colegio y comprar lo que él quiera, entonces él ya tiene que aprender a qué es bueno para él. Entonces, le podemos dar una manzana y un yogur y tal vez se puede comprar un chocolatito o algo, pero que sea pequeño, ¿no? Generalmente venden bolsas grandes de golosinas. Hay que comprarlas pequeñas. Exacto. Y que es muy importante que los padres aprendan a leer las etiquetas de los productos, para que los niños también aprendan a leer. Tenemos una llamada, licenciada. Charec División, especializada en restaurar Nuestra Visión, 240-224-8350. Tenemos a la señora Heredia de Alto Miraflores. Señora Heredia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Díganos. Tengo un niño de 10 meses y toma leche NAN y se ciñe. Quiero saber qué es lo que le puedo dar a mi hijito. Ya, 6 meses y toma leche NAN. Ya, bueno, Se está estreñiendo mucho. así es. Generalmente el estreñimiento en esta etapa, que son chiquititos, ¿no? Viene de la proteína y del tipo de proteína y del tipo de carbohidrato que tiene la leche, ¿no? Lo ideal sería, ¿no?, que continúe con les recomiendo que continúe con la lactancia materna, que es lo ideal, y si no, probar también con otra leche, ¿no? Trabajar con fórmulas lácteas es de mucho cuidado, porque hay que evaluar la proteína, el origen, si es de origen animal, origen vegetal. Entonces tendríamos que evaluarlo al niño o a la niña para recomendarle una fórmula láctea. Pero a esta edad les recomendamos que no empiece con las leches enteras, como la leche de vaca, sino tratar de continuar con la lactancia materna. Probablemente, señora Heredia, pues la necesidad nos obliga a veces a suplir la lactancia materna con estas leches, porque lamentablemente las mujeres trabajamos y no tenemos el modo de dar de lactar permanentemente. Aumentar el consumo de agua en los niños suele ser suficiente para evitar este problema. Incrementar la dilución, más agüita en esa leche. Sin embargo, le prometo, vamos a traer una pediatra para que nos hable bien de este tema y cómo podemos corregir el problema. Sin embargo, esta es una muy buena solución porque el bebé ya tiene 6 meses. Queridas licenciadas, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y aclararnos tan buenas dudas y sugerirnos tan buenas cosas. Este es un pequeño regalo en nombre del Colegio Médico de La Paz y del programa Doctor TV. Queridos amigos, hemos hablado de los hábitos alimenticios. Somos nosotros quienes educamos a nuestros niños y esa es la base de todo. Si los educamos bien desde pequeños, ellos van a comer muy bien el resto de su vida. Ese es el mensaje de este pequeño tema que hemos tocado el día de hoy. Después de este pequeño corte tenemos a una eminencia. Va a hablarnos el doctor Gonzalo Taboada, que fue vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a hablar de un tema sumamente delicado y que no lo comprendemos muy bien, entonces ha venido a explicarnos este tema después de este pequeño corte. Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Hospital Corazón de Jesús, 27 años de experiencia. Buscamos la excelencia y la calidad de atención. Médicos especialistas presenciales en emergencias, terapia intensiva, intermedia, pediátrica, cirugía general, anestesiología, pediatría y ginecología. Un equipo humano comprometido, capaz de resolver enfermedades complejas en traumatología, odontología, medicina interna, urología, neurocirugía y fisioterapia. Apoyados en el diagnóstico con tomografía, rayos X, laboratorio, farmacia y ambulancia a las 24 horas. Hospital Corazón de Jesús, siempre velando por la salud de nuestros pacientes. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, zona El Quenco, entrando por la zona franca. Teléfonos 285-0701. Continuamos con
Doctor TV. Y bueno, ya volvemos nuevamente con ustedes. Vamos a hablar un tema un poco complejo, pero aquí tenemos a un gran profesor que nos va a explicar de lo que es la mitocondria. Tenemos al doctor Gonzalo Taboada López, director general ejecutivo de la Academia Nacional de Ciencias, docente de muchas generaciones en la Facultad de Medicina, además genetista, fue vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés. Un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, profesor. Muchísimas gracias, buenas noches, le agradezco la invitación y le agradezco, me echó tantas flores que... Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que es las enfermedades mitocondriales. ¿Qué es una enfermedad mitocondrial? ¿Qué es la mitocondria, doctor Taboada? Bien, la medicina en este momento está avanzando de manera muy rápida. El avance de la biología molecular le está dando respuestas espectaculares para diagnosticar temas que antes no se podían diagnosticar y que estaban medio ocultos. Se ha identificado, siempre conocíamos desde el inicio del famoso ciclo de Krebs, que dentro de las células tenemos pequeños organitos que se llaman mitocondrias. Estas son las mitocondrias que respiran para la célula, si lo traducimos en lenguaje simple y coloquial. El azúcar que consumimos, más el oxígeno, y con otros compuestos más, transforman en energía y hacen que la célula funcione. Este organito mitocondria tiene en su interior también material genético propio. No comparte el material genético que tienen las células en su propio núcleo. Y tiene una particularidad, se hereda de las mamás a los hijos, porque vienen con el óvulo. Se han encontrado que este material genético de las mitocondrias se altera en algunas patologías que nosotros, en algunas enfermedades que no las podíamos distinguir. Son enfermedades neurológicas, son enfermedades musculares que hacen que un recién nacido, por ejemplo, sea muy flexible, no tenga el tonismo que tiene el momento, muy flácido, no tenga el tonismo que nosotros esperamos que nuestros niños recién nacidos tengan. Por lo tanto, son enfermedades neurológicas, son enfermedades musculares, son enfermedades que le llamamos del metabolismo, del proceso de funcionamiento de la célula, y que ahora se las está identificando y que por supuesto con el avance de la ciencia muy rápidamente se va a encontrar el tratamiento y la recuperación para estos niños. Al decirnos, doctor, de que se heredan, son enfermedades que se heredan de la madre, es decir, que llegan estas alteraciones genéticas, vienen con el cromosoma X que la madre hereda al hijo. ¿Es así? Vienen, el óvulo es una célula que tiene medio núcleo, porque el otro medio núcleo viene con el espermatozoide, pero el espermatozoide tiene solamente un flagelo para moverse. El óvulo tiene que tener sustancia para dividirse. Entonces, el óvulo es el que tiene las mitocondrias y no importa si es varón o mujer, ese óvulo siempre, que es materno, siempre va a traer las mitocondrias. No la heredan las mamás. Pasa a través del óvulo estas alteraciones y bueno, ahí ya nos ha permitido identificar estos problemas neurológicos y musculares que en los recién nacidos y los niños pequeños se encuentran ahora, y ya se sabe a qué se debe, que antes no se podía identificar y era realmente una preocupación para el neonatólogo, para el pediatra y para el médico en general. Estas son enfermedades con las que el niño nace, doctor. ¿Se puede identificar en la madre embarazada? ¿Se pueden prevenir estas enfermedades e identificar precozmente? Se podrían identificar si se hiciera un diagnóstico prenatal, pero yo creo que no vale la pena porque no tienen un patrón de herencia típico. Puede aparecer como puede no aparecer, porque es el óvulo el que va a traer. Por lo tanto, lo que sí hay que hacer ahora, con el avance de la medicina, que realmente es extraordinario lo que ocurrió en los últimos 10 años, es identificar, hacer el diagnóstico y empezar a recuperarlo al niño con apoyo y con el tratamiento correspondiente.
Es decir, hacer el diagnóstico en el niño una vez que nace. Una vez que nace, porque antes no se puede diagnosticar. Se podía diagnosticar mediante técnicas moleculares, pero no tiene sentido. Es preferible diagnosticarlo el momento que nazca. Y si de repente, si hubiera un niño antes que ha tenido este problema, sería pertinente hacerlo durante el embarazo. Doctor, al hablar de estos temas, de estas enfermedades mitocondriales, ¿a qué enfermedades nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a enfermedades neurológicas que hacen que las personas y los niños no tengan respuestas musculares adecuadas, que tengan problemas de ceguera, algún problema de ceguera, porque también vienen con trastornos de retina, o que tengan problemas de coordinación motora, que no tengan una coordinación motora adecuada. Nos estamos refiriendo a ese tipo de problemas que son múltiples y que realmente a veces no sabemos qué decirles a los pacientes y cómo tratarlos, y ahora sí se puede identificarlos con más facilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas enfermedades en estos neonatos, doctor? Encontrado un neonato que tenga una flacidez muscular, se le toma una pequeña muestra de sangre y se busca el material genético de las mitocondrias que están en los glóbulos blancos. Ahí se hace la secuenciación y se ve si realmente es portador o no de esta alteración. Si fuera, entonces ya sabemos cómo encaminar el tratamiento de recuperación y cómo hacer los procesos correspondientes. Hay que invitar a que llamen los televidentes, Cristian. Los televidentes ya pueden comunicarse a la línea telefónica 244-3413, correspondiendo el tema que se está tratando. Es decir, doctor Taboada, si notamos algo raro en estos niños, ¿debemos acudir con el neonatólogo o es que estos datos se identifican de inmediato que este niño nace? ¿Los identifica el neonatólogo? ¿Y cuál es el curso? ¿Qué uno debe hacer después? El neonatólogo no lo identifica inmediatamente. Le tienen que hacer un pequeño seguimiento para ver cómo después del parto empieza a agarrar tonismo muscular. Si el tonismo muscular es muy deficiente y se llaman niños hipotónicos. Diagnosticado un niño hipotónico hay que buscar la causa, y la causa suele ser una enfermedad mitocondrial. ¿Cómo uno identifica a un niño hipotónico? ¿Qué datos busca una madre? ¿Qué le llama la atención para determinar si es o no anormal este desarrollo, doctor? Para comenzar, se le alcanza a un bebé el dedo y el bebé lo prende. Y se lo jala y el bebé hace resistencia, entonces tiene un buen tonismo muscular. O trata de incorporarse o se mueve, ese es un buen tonismo muscular. Pero si está flácido y está tendidito y no reacciona a los estímulos, por lo tanto hay que pensar que está hipotónico y que el neonatólogo y el pediatra lo vea para indicar las pruebas correspondientes. Una vez que uno sospecha estos problemas, doctor, toma la muestra de sangre, ¿dónde se hace el diagnóstico específico de la enfermedad? Tiene que hacerlo en un centro de genética, lastimosamente en este momento, pero yo creo que esto va a abrirse paulatinamente en la medida que estamos encontrando más niños con estos problemas, porque viven más, nacen más, se los atienden mejor, hay mejor medicina. Por lo tanto, en número están aumentando, y una vez el diagnóstico se le hace en un centro de genética y por supuesto se hacen las indicaciones correspondientes para el médico que va a hacer el tratamiento. Una vez que se ha identificado el cuadro o la enfermedad, doctor, ¿el tratamiento en qué consiste y dónde se hace? ¿Cómo se hace? Se hacen en los centros mismos de recuperación. Se hace fisioterapia, se hace algún tratamiento que sea específico, se mejora la atención al niño hasta que el niño empiece a agarrar tonismo, que su estructura muscular alcance el tono correspondiente. ¿Son niños que se recuperan, doctor? ¿A futuro tienen buen pronóstico? Muchos de ellos sí se recuperan. Por eso el diagnóstico hay que hacerlo precoz y el apoyo al niño hay que hacerlo también en edades muy tempranas. La rehabilitación tiene que ser continua. Desde muy continua, desde muy pequeño, pero llega un momento que el niño ya se suelta solo y los niños empiezan por sí solos a agarrar tonismo porque juegan, se mueven, corretean
y eso les da el tonismo que se requiere. Es decir, que son niños que requieren mayor estímulo Inicial. que los niños Que los niños normales. Mayor estímulo inicial en los primeros años y meses de vida. para poder responder y desarrollar naturalmente. Esa es un poco la visión. Sí. Doctor, vemos que la Academia Nacional de Ciencias está desarrollando una serie de conferencias que se llaman Ciencia al Día. Una de ellas, una de las primeras, es las enfermedades mitocondriales, un reto para la genética médica. ¿De qué se trata este evento, doctor Taboada? Hemos invitado al profesor Fernando Scaglia, que es de la Universidad de Hong Kong. Él es formado en Estados Unidos, es uno de los expertos en el tema de enfermedades mitocondriales, y él nos va a dar a todos los colegas, estudiantes de medicina y demás, un panorama de este tipo de problemas para que empecemos a vislumbrar una medicina que está alcanzando niveles muy avanzados y que nosotros como Facultad de Medicina deberemos empezar a incorporar en nuestro proceso de enseñanza a nuestros futuros médicos, porque va a ser con eso que van a lidiar en el futuro y tienen que estar acorde a la globalización. Si esto se resuelve en Paraguay o se resuelve en el Brasil, ¿por qué no resolverlo aquí también? ¿Está dirigido a quiénes esta conferencia, doctor? Va a ser una conferencia en términos de lo más simple posible, por supuesto manejando la terminología médica, pero está dirigida a médicos, pediatras, neonatólogos, médicos en general, principalmente estudiantes de medicina, para mostrarles una visión diferente de lo que debe ser la medicina con la que ellos van a lidiar en cuanto se vayan a graduar de aquí a muy pocos años. Y quizás en ellos también estimular la capacitación en esta parte, doctor, esta parte de la genética. ¿Tenemos médicos formados en genética actualmente en nuestro medio, doctor? Tenemos muchos médicos, felizmente, médicos genetistas formados. Casi todos los centros hospitalarios ya tienen su médico genetista. Eso nos pone muy contentos porque estamos yendo acorde. No vamos a cerrar la brecha del conocimiento, pero no vamos a quedar retrasados en el avance, que es lo que nuestra sociedad necesita. Una medicina que esté acorde a la realidad actual del mundo global. Y doctor, tenemos a los médicos, ¿hay institutos o entidades que están elaborando este tipo de pruebas diagnósticas? Sí, lo estamos haciendo nosotros en parte, pero ahora con un mundo tan abierto y tan conectado, tan rápidamente, nosotros trabajamos con otros centros que están en Estados Unidos, Europa, ahora con Hong Kong, que es un centro de alta capacidad de investigación. Y tenemos la posibilidad, además de que nuestros recién nacidos o nuestros médicos recién graduados puedan, si buscan esta capacitación, la encuentren también con facilidad. Doctor, ¿dónde se va a desarrollar esta conferencia? ¿Cuándo? Vamos a tener dos conferencias. Esta en la Academia Nacional de Ciencias, porque es un profesional invitado por la Academia Nacional de Ciencias. Está ubicada en el Prado, en la Academia, en el Prado, frente al Ministerio, donde están durmiendo nuestros huelguistas desde hace mucho tiempo. En el Prado ahí va a ser de 5 adelante, de 5 a 7 de la noche, y va a haber otra conferencia para la Facultad de Medicina en el piso 13 de nuestro predio allá en Miraflores, el día jueves a las 9 de la mañana. Pero este en particular es importante porque hemos abierto para todas las facultades de medicina de todas las universidades de La Paz, sin cerrarle a nadie, para que vean cómo deben buscar ahora el proceso de formación como médicos para ser médicos eficientes a muy corto plazo. Les recordamos el día 4 de julio a horas 17 en el Salón Auditorio de la Academia Nacional de Ciencias, Avenida 16 de Julio, Prado. ¿El ingreso es libre, doctor, o tiene algún costo para la gente que tiene interés en acudir? El ingreso es libre y en la Facultad de Medicina vamos a certificarles a los miembros de la Facultad de Medicina, docentes y estudiantes, y el momento del salir de la conferencia ya van a tener su certificado. Pero es un ingreso libre para que vengan todos los estudiantes de medicina de todo
de toda la ciudad de La Paz. El 4 de julio va a ser en el Prado. En el Prado, la facultad. el 5 de julio a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Doctor Taboada, muchísimas gracias por actualizarnos en el tema, por aprender algo un poquito difícil. Espero también nuestros televidentes hayan comprendido. Es algo que tenemos que aprenderlo porque hay que saber diagnosticarlo precozmente. Todo aquello que se diagnostica tempranamente pues tiende a solucionarse favorablemente y eso es lo que tenemos que aprender. Doctor Taboada, un pequeño presente en nombre del Colegio Médico de La Paz y del programa Doctor TV, que como ve también está en el canal universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha sido un placer tenerlo hoy día, profesor. Ojalá no sea la última vez. Yo le agradezco que me haya invitado. Siempre es un placer estar en el canal universitario, pero sobre todo con el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes, queridos televidentes, que han estado oyéndonos, aprendiendo un poquito más de la prevención de las enfermedades. Ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes y los esperamos nuevamente el día miércoles en este mismo horario, a las 7 de la noche. Muy buenas noches. Con el auspicio de Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Hemos presentado